Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos en esta jornada de día jueves 23 de marzo del año 2023. Como es habitual a esta hora en este día de la semana, saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión a la magíster en Sociología, investigadora Andrea Sato. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros de nuevo. Hola, buenos días, Claudio. Buenos días al equipo también. Muchas gracias siempre por este espacio para el diálogo. Sí, Andrea, vamos a conversar de un tema que ya hemos abordado en anteriores sesiones, pero que hoy tiene mucha importancia en el sentido de lo que pasó, por ejemplo, en el Senado, que es la aprobación de este proyecto de reducción de la jornada laboral de 40 horas. Ya con esto estaría prácticamente listo para ser despachado de ley, solamente queda un trámite, que es la Cámara de Diputados. Ya se ha dicho que en esta instancia no habría muchas modificaciones, sería más bien expedito su trámite. ¿Qué visión o qué primera reflexión podríamos hacer respecto de lo que ha sido el desarrollo de esta iniciativa y lo que finalmente en unas semanas más seguramente veremos ya concretado como una ley? Bueno, hay bastantes observaciones que hacer desde el mundo sindical respecto a la aprobación, los últimos trámites en los que está el proyecto de ley de reducción de jornada laboral. Es importante establecer que este es un proyecto y que se empieza a construir el 2017, se empieza a discutir en ese momento, y que durante todo el transcurso de las discusiones parlamentarias se van incluyendo indicaciones y modificaciones a lo que había sido el proyecto de ley original presentado por las diputadas comunistas Carol Cariola y Camila Vallejos. El proyecto original que presentan las diputadas estaba mucho más vinculado al resguardo efectivo del descanso, las horas de ocio, sin incluir algunos pactos de adaptabilidad o algunas cuestiones que pueden estar vinculadas a la flexibilidad. En ese sentido, es importante entender como esta trayectoria en donde se instalan indicaciones que principalmente están levantadas por los sectores empresariales respaldados por la derecha, en donde en enero de este año se integran indicaciones que no habían sido integradas en los procesos anteriores, en las discusiones de las cámaras. Y estas indicaciones son las más polémicas, ¿no? Son las indicaciones que eh, finalmente se aprueban con este modelo de proyecto de ley y son las que tienen mayor nivel de duda a nivel del movimiento sindical principalmente porque incluye muchos mecanismos de flexibilidad que había sido algo que se había puesto atención y que Ujú. finalmente se había advertido que la reducción de jornada horaria podía traer mayor flexibilidad y con eso aparejado precariedad. Por tanto, la primera reflexión de este proceso, que, insisto, se inaugura el 2017, es que es un proceso que sale distinto a lo que es el proyecto original y que las indicaciones que se suman principalmente en enero de este año están muy vinculadas a las indicaciones promovidas por la derecha, principalmente con el respaldo de la derecha empresarial y los grandes gremios empresariales. Ujú. Sí, Eh, ¿cuáles son esas principales dudas y aprehensiones, Andrea? Porque efectivamente el tema de la flexibilidad laboral es algo que se viene empujando desde los sectores empresariales, la derecha, desde hace bastantes años, y hasta ahora se había logrado contener por parte del mundo de los trabajadores. Pero aparece esta discusión de las 40 horas y está el temor, ¿no? De que eso, por decirlo en palabras simples, se haya metido por debajo. ¿Cuáles son las principales dudas que hay al respecto? Bueno, lo primero es establecer que este proyecto crea una falsa ilusión en torno a que puede existir un acuerdo entre trabajadores, trabajadoras y sus empleadores, eh, porque desconoce lo fundamental del conflicto del trabajo, ¿no? Que es que los trabajadores y trabajadoras están en una jerarquía menor y tienen una asimetría muy importante con sus empleadores. Por tanto, este proyecto se basa en esta ilusión de que los trabajadores y trabajadoras pueden llegar a acuerdos o los sindicatos pueden llegar a acuerdos con sus empleadores. Quienes nos dedicamos al área del estudio del trabajo y quienes trabajamos directamente con sindicatos, sabemos que los acuerdos tomados
en los espacios sindicales muchas veces son unilaterales por parte de los empleadores, por parte de los patrones, y que tenemos que entender que aquí hay una diferencia importante entre finalmente los dueños de los medios de producción y quienes solo tienen para vender su fuerza de trabajo. Hay una relación de jerarquía que es desigual, que es asimétrica y que, bueno, y para eso también existe el derecho del trabajo. Eso es como el primer punto, que este proyecto se basa en una falacia, que es que eventualmente vamos a estar en condiciones de igualdad negociando las reducciones de jornadas o las horas extras o cómo se van a articular, por ejemplo, probablemente uno de los artículos más polémicos que tiene que ver con que se puede aumentar la jornada de 45 horas, llegando hasta 52 horas semanales si es que hay un acuerdo entre empleador y trabajadores, ¿no? Ujú. En este punto quiero detenerme. em, lo que contempla el proyecto de ley es finalmente que haya un promedio semanal un promedio mensual de horas de trabajo que no excedan las 40 horas de semana a semana. ¿Esto qué implica? Que en algunas semanas se podría trabajar más, por ejemplo, llegar a las 45 horas, y en la otra semana se va a trabajar menos, por ejemplo, 35 horas. Esto ya lo explicó el subsecretario Cardo hoy día en la mañana, ¿no? Ujú. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que finalmente todo esto está en el mundo de los acuerdos y en el mundo de la negociación entre sindicatos o entre trabajadores y trabajadoras con sus empleadores. Estos acuerdos, por lo que mencionaba anteriormente, esta simetría de poder, son muy difíciles de pensar como un espacio de negociación justo, sino que más bien hay que observarlo como un espacio de negociación unilateral, como ha sido la tónica de los sindicatos y la negociación de los trabajadores y trabajadoras con sus empleadores desde el plan laboral hasta ahora, ¿no? Sumado a eso, y esto es sumamente importante, también permite el no pago de horas extras y compensarlo con días adicionales de feriado. Esto también lo comentó el subsecretario en la mañana, pero no fue tan específico en mencionar que muchas de las horas extras pueden ser compensadas con días adicionales de feriados, pero que no se van a pagar. Ujú. Entonces, la realidad del mundo del trabajo, donde sabemos que la mediana salarial en Chile es de 460.000 pesos, o sea, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana 460.000 pesos o menos. ¿Qué pasa con estos días o estas horas que no se pagan y se compensan en feriados? Claro, establecemos el promedio de las 40 horas, pero en un contexto de bajo valor de la fuerza de trabajo es bastante complejo también pensar en que se trabajen horas extras y que esto no se compense en ingresos, sino que se pueda compensar con días adicionales feriados, también en la lógica del acuerdo que ya sabemos que es bastante complicado. Y otro punto que a nosotros nos parece fundamental, porque esto es un deseo de la derecha empresarial desde que se empezó a discutir el estatuto juvenil, principalmente los jóvenes que estaban empezando a trabajar, que tiene que ver con el quiebre de la jornada de colación para trabajadores y trabajadoras de distintos servicios, principalmente en los rubros de hotelería, de restaurante y otras áreas de la rama de servicios. ¿Qué implica quebrar la jornada, Claudio? Tiene que ver con la construcción de dos jornadas de trabajo, principalmente, que van a ser cumplidas por una sola persona. Eh, el gran ejemplo es una persona que, por ejemplo, puede trabajar en una cafetería y su horario de trabajo comienza a las 8 de la mañana, tiene un primer turno de 8 a 12 del día, luego tiene 4 horas de colación, esto sin remuneración, y vuelve a su jornada de trabajo a las 4 de la tarde para cerrar su jornada de trabajo a las 8 de la noche. Eh, ¿Por qué esto es tan importante y que se establece también como mecanismo de flexibilización? Porque esto claramente no va en la línea de lo que ha sido y lo que ha dicho el gobierno, que es el espíritu de este proyecto, que es el bienestar de los Ujú. trabajadores y trabajadoras. 4 horas de colación, o que en el proyecto se habla como de descanso, en un contexto de ciudades fragmentadas como en Chile, o pensemos la región metropolitana, donde las personas que están trabajando en el sector servicios no pueden retornar a sus hogares, no podemos pensarlo como espacio efectivo de descanso, sino más bien en un momento
en momentos en donde las personas van a deambular por la ciudad. Ujú, Este es un interés importante para la clase, por el empresariado principalmente, porque permite asegurar que tener fuerza de trabajo disponible en horarios, principalmente horarios punta del trabajo. Esto por eso se ve mucho en los hoteles, se ve mucho en distintos servicios en donde pensemos, por ejemplo, en la región metropolitana, donde en un café necesitas que estén atendiendo personas en el horario de la mañana muy temprano, pero también necesitas que estén atendiendo personas en el horario de la tarde, como de noche a la hora de que las personas salen de sus trabajos. Entonces, también acá es importante entender que la flexibilidad no siempre está aparejada a la precariedad, pero en este caso y en este proyecto de ley, con estos dos ejemplos que damos, abre una puerta que puede implicar unilateralidad patronal finalmente en las decisiones que se están tomando. Y desde Fundación Sol no solo nos preocupa esto, sino que se instala este proyecto de ley en un escenario bastante incierto respecto a otra cuestión que nosotros consideramos fundamental, que es avanzar en negociación colectiva ramal y fortalecer los sindicatos. El subsecretario Cardo durante la mañana, por ejemplo, daba el ejemplo de Francia, en donde los sindicatos tienen una gran participación respecto a cómo organizan su jornada horaria, pero el subsecretario tampoco menciona que en Francia existe una negociación colectiva ramal con una alta cobertura, donde vemos que las protestas lideradas por los sindicatos llevan 2 semanas en el marco de las protestas contra la nueva reforma previsional. Entonces, aquí, ¿cómo queremos impulsar el trabajo sindical, el fortalecimiento sindical, si hay algunos mecanismos que finalmente refuerzan el poder de los propios empleadores en un contexto, insisto, asimétrico? Y en ese sentido, Claudio, desde Fundación Sol sabemos que esto está en las últimas negociaciones, pero sé, tenemos la esperanza de que esto se pueda conversar a nivel social, que podamos como salir de los grandes titulares y ponernos también a observar algunas minucias que pueden ser, finalmente pueden atentar contra el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y se pueden convertir un proyecto de 40 horas que busca reducir la jornada de trabajo en finalmente en convertirse en algo que le extienda y que no sea de parte como una elección del trabajador o trabajadora, sino que sea una decisión unilateral por parte de los empleadores. Y bueno, y la compensación por horas extra que se conviertan en días feriados, yo creo que también hay que ponerle un ojo, especialmente en un contexto donde hoy día vemos un empobrecimiento sistemático de la clase ujú, trabajadora, donde los ingresos no son suficientes y donde a veces sí hacer horas extras se configura como un complemento a los ingresos mm, principales, no porque se desee trabajar más, sino porque también hay condiciones materiales que son urgentes, ¿no? Y en eso también podemos hablar acerca de estos mecanismos de reducción horaria, en donde se puede hacer la jornada semanal de trabajo en 4 días. Hay que evaluar si esto no va a fomentar dobles empleos para generar dobles ingresos, ¿no? Al ujú. final, claro, reducimos jornada horaria a 40 horas, pero la realidad es que en esos 3 días que tengo libres, busco un segundo ingreso. Esto lo hemos visto con lo llamado los Uber o las apps de plataformas que se configuran muchas veces como ingresos complementarios después de las jornadas laborales de las personas que finalmente necesitan ingresos adicionales. Ujú. Entonces, hay que mirarlo de distintas dimensiones, ¿no? Sí. Nos quedan un par de minutos, Andrea, pero también para tocar otra arista, ¿no? Porque efectivamente ustedes desde Fundación Sola han trabajado mucho con esta idea, este concepto de la pobreza de tiempo. ¿De qué manera este proyecto podría ayudar en eso, si es que ayuda en algo? Y también, sobre todo, pensando en las mujeres, en el empleo femenino. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, si observamos los indicadores de pobreza de tiempo que hemos construido en Fundación Sol, vemos que más del 50% de las mujeres hoy día son pobres de tiempo. ¿Qué implica ser pobres de tiempo? Es no tener cantidad de horas durante el día y durante la semana suficientes para el autocuidado, el descanso y el ocio, ¿no? Este indicador lo hemos trabajado en distintos estudios
que es un indicador que tiene una vara bastante baja respecto a la cantidad de horas mínimas, por ejemplo, para dormir o para el Ujú, autocuidado o para las horas de descanso. Cuando hacemos la microsimulación de las mujeres principalmente que trabajan hoy día 45 horas en el mundo del trabajo asalariado y hacemos la simulación de reducirle 5 horas de jornada, lo que vemos es que 50% de las mujeres asalariadas con jornadas completas siguen estando pobres de tiempo. Hoy día, y en esto queremos ser enfáticos, enfáticas en Fundación Sol, es urgente avanzar en una reducción de jornada horaria, pero primero que pueda contemplar a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Vale recordar que esta modificación se hace al Código del Trabajo, por tanto son solo las personas que están, bueno, que tienen contrato primero, que ya es un 30% de la población solamente, y ese contrato está bajo el Código del Trabajo, eh, y que no va a impactar al total de la población asalariada. Y en ese sentido es importante observar también que hay que hacer avances de reducción importante de la jornada hoy día en distintos países de la OCDE, el espacio donde compartimos con este grupo selecto de países, están discutiendo la reducción de jornada a 32 horas con niveles salariales, con los mismos niveles salariales, para hacer una conciliación efectiva entre la familia, entre el mundo privado y el espacio asalariado. Pero hoy día lo que vemos es que simplemente este avance no es suficiente. Insisto, abre la puerta a mayor flexibilidad y mayor precariedad. Y para las mujeres hoy día, especialmente quienes están con una jornada completa de trabajo, el impacto puede ser menor. Ahora, hay que mencionar también que dentro del proyecto de ley se ha avanzado principalmente en todo lo que es la propuesta de bandas horarias, la reducción de jornadas de trabajo para las trabajadoras de casa particular, y este interés en particular de cuidadores o madres y padres, de niños hasta 12 años. Esto, ujú, sin lugar a dudas, es un avance. Creemos que hay que protegerlo y fortalecerlo, pero también hay que mirar esto en una perspectiva amplia. Hoy día, ¿cuánto es la carga global de trabajo? No solo pensar en los horarios de trabajo, de jornada laboral o durante la semana, sino hay que pensar en el gran ciclo del trabajo que incluye otras actividades, no solo las remuneradas, ¿no? Y ujú. en eso, Claudio, creemos que esto es un inicio, sin lugar a dudas, y que hay que saludar que hayan iniciativas que puedan reducir la jornada horaria, pero también hay que mirar finalmente, con mucho cuidado cuáles son los mecanismos y qué es lo que se está dispuesto a entregar para Ujú, lograr este acuerdo transversal que vimos que todo el espectro político celebró el martes, ¿no? ujú. Aquí también hay que tomar decisiones en torno a con quién queremos hacer alianzas y cómo estas indicaciones, insisto, levantadas por la derecha, vinculadas al empresariado, tienen impactos directos en los trabajadores y trabajadoras y tienen impactos directos en lo que puede ser negociaciones muy áridas para los Ujú. sindicatos y los trabajadores y trabajadoras. Sí. Bueno, vamos a seguir evaluando cómo va avanzando la discusión en torno a este proyecto. Si es que se aprueba finalmente, también vamos a estar evaluando su implementación. Andrea Sato, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer conversar contigo y te esperaré en una próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Cariños al equipo. Que estén bien. Adiós. Ahí está la magíster en sociología, investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato, conversando